Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como escribieron en el chat, estaban esperando este módulo. Espero realmente que cubra con todas las expectativas. Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. No sé por qué no puedo ampliar la pantalla. Solo se mira. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los procedimientos, estamos en el módulo 3, ¿verdad? Perdón, no le cambié el nombre, pero vamos a hablar de los procedimientos, ¿sí? De los procedimientos de contratación pública. Bien, entonces vamos a tomar como paso inicial, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido sobre todo lo que significan los procedimientos, ¿no? Aquí pues los he graficado un poco, cómo está constituido, ¿sí? Y finalmente pues ver los aspectos más importantes que tiene pues este módulo que se llama procedimientos. El fin que tenemos o el objetivo que tenemos para este tercer módulo, pues es que ustedes, ¿no? Quienes participan en los diferentes roles, como ya pudimos ver en el módulo 2, los roles pues que se presentan, ¿no? Dentro de la contratación pública, que es pues del lado del sector público, como los del lado del sector privado y más el ente de control, ¿verdad? Este triángulo de sujetos que interactúan entre sí dentro de la contratación pública. Entonces, lo que se quiere obtener es que ustedes realmente conozcan, ¿sí? Conozcan todo lo que la normativa, todo ese camino que nos diseña la normativa, porque los procedimientos tienen un orden, ¿no? Tienen un orden y tienen una razón, ¿sí? O un razonamiento lógico que permite, pues, que cada procedimiento se constituya, de manera perfecta para que pueda pues adjudicarse finalmente lo que quiero adquirir, comprar, ¿verdad? O obtener como obras, bienes, servicios y consultorías, ¿verdad? Que es lo que abarca pues la contratación pública. Entonces, vamos a ir introduciéndonos, ¿no? En el tema. Caramba. Ahí estamos. Bien, yo siempre pongo este gráfico porque lo primero que nosotros debemos de conocer en relación a los procedimientos es cómo está realmente, cómo se debería ver dentro de la normativa, o sea, de una manera gráfica, ver en los procedimientos que nos refleja la ley. Entonces, en primer lugar, hablamos de los denominados procedimientos dinámicos. Ya habíamos tocado un poco este tema y habíamos dicho que esto es un sistema nacional de contratación pública. Si yo hablo de un sistema, entonces significa que yo tengo que dar un primer paso para poder seguir al siguiente, ¿verdad? Entonces la norma me da pues algunos aspectos en donde me dice, a ver, primero usted tiene que identificar estas condiciones para saber si usted puede o no puede acceder a este procedimiento. Perfecto. Entonces lo primero que yo me tengo que preguntar, dice la norma, ¿verdad? Es, ¿está o no está dentro de los procedimientos dinámicos?
Porque como les había explicado en el módulo 1, en los antecedentes, esta normativa se había diseñado para que estos procedimientos dinámicos sean los procedimientos prácticamente que abarque todo, ¿sí? Que abarque la mayor cantidad de adquisiciones que se puedan hacer por parte del Estado. Y yo les comentaba el caso de cuando se adquirían, pues, se podía comprar un vehículo, ¿sí? Si pueden apagar los micrófonos, por favor, porque escucho un ruido por ahí. Muchas gracias. Bien, retomo. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, está diseñado de esta forma en el que, por ejemplo, estábamos en el tema de la compra de vehículos y entonces dijeron, bueno, ¿sabe qué? Vamos a priorizar la producción nacional, regional y todo lo demás, ¿verdad? Entonces solamente podíamos comprar Chevrolet. Y entonces después dijeron, no, no se puede porque existen entidades que necesitan comprar pues un vehículo que tenga otras características, sobre todo de seguridad, que era un poco lo que les contaba también sobre el caso de que no es lo mismo proteger al ministro de gobierno o al ministro de defensa, ¿sí? Y obviamente el presidente de la República, vicepresidentes, pues que tienen mucho más, los ministros mismos también hay otros ministros que tienen pues digamos, mayores riesgos. Y entonces dijeron, bueno, entonces yo no le puedo comprar un Chevrolet de 3 puertas o un Vitara, ¿sí? Y entonces, claro, dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, había que justificar precisamente en lo que conocemos como las condiciones de ser un bien normalizado o no normalizado, ¿verdad? Entonces había que justificar por qué no era normalizado y en todos estos aspectos, ¿no? Muy bien, entonces lo primero que yo tengo que visualizar es qué procedimientos me establece la normativa. Entonces, este procedimiento dinámico tenemos al catálogo electrónico y a la subasta inversa. Catálogo electrónico que conocemos perfectamente que el CERCOP, inclusive hay el catálogo, perdón, la subasta inversa para los temas de medicina, que ahora pues, de medicamentos y demás, insumos médicos, que ahora pues hoy justamente antes de iniciar esta charla, he leído pues que el presidente ha tenido una entrevista el día de ayer, me parece, y pues ahora dice que hay que hacer pues todo por un solo procedimiento, ¿no? Entonces, eso sí implica pues estas subastas eh, que las maneja el CERCOP, ¿sí? Que lo habíamos visto, y que obviamente eh, ellos se van a encargar pues Estamos en de estas clase, Román. adquisiciones. ¿Perdón? ¿Va a apagar el micrófono, Leonardo? Bien. Entonces, como les digo, visualicen por favor esta diapositiva porque de aquí en adelante vamos a ir ubicándonos en cada uno de estos procedimientos. Bien, en el tema de los procedimientos comunes, sí, que digamos es donde van a entrar todos aquellos que no han podido situarse en estos procedimientos dinámicos y nos da pues 3 alternativas, que será pues la licitación, la cotización y la menor cuantía. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de el costo, por montos, ¿sí? Porque ya vamos a ver el gráfico en el que el CERCOP, pues obviamente estos procedimientos los tiene diferenciados por los montos de contrataciones. Entonces, tenemos los montos para el año 2020. Bien, en los procedimientos de consultoría, porque es, digamos, una materia especial, ¿sí?
pues tienen sus propios procedimientos. Asimismo, bajo el criterio de montos, será, digamos, identificado cuál será pues el procedimiento a seguir. Las condiciones o las reglas del juego, digámoslo así, para participar dentro de estos procedimientos. El régimen especial, ¿sí? En donde ustedes pueden ver, perdón, yo señalando con el dedo en vez de señalarles con el cursor, como pueden ver, tenemos pues algunos tipos de contrataciones que aquí ya no es por un criterio de monto, sino que es por el tipo de adquisición que se va a hacer. Entonces, adquisición de fármacos, seguridad externa e interna, ejecución de actividades de comunicación social, adquisiciones de repuestos y accesorios, transporte de correo y negociaciones entre el Estado, entre entidades del Estado, ¿no? Y hay otros más, ya les voy a mostrar que existen otros procedimientos también que los podemos identificar, pues, dentro de la normativa. Pero este es el cuadro básico, ¿sí? Digamos, donde mayormente se hace la carga de la contratación pública. Y finalmente los procedimientos especiales dentro del régimen general. Es decir, el contrato integral por precio fijo, o lo que antes pues, se lo conocía como contratos llave en mano, las contrataciones en situaciones de emergencia, que está pues en este momento, digamos, está en la mira de no solo de la ciudadanía, sino también de los organismos de control por las situaciones pues, que se están viviendo, las compras de bienes inmuebles, que también se pueden hacer, el arrendamiento de bienes inmuebles y las ferias inclusivas. Entonces, con este esquema de procedimientos que tenemos pues establecido dentro de esta normativa, pues es como vamos a empezar a ver cómo funcionan estos procedimientos y cómo deben de ser estructurados o cumplir, digamos, con la estructura que la misma normativa nos va a dar, ¿verdad? Para que estos procedimientos, fíjense ustedes lo que les voy a decir, para que estos procedimientos sean exitosos, ¿sí? Es decir, que se puedan realizar, porque ya vamos a ir identificando, ¿sí? Porque aquí en los procedimientos tenemos que identificar dos fases importantes. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la fase precontractual, que es la base, la introducción a estos procedimientos y que con esa estructura, ¿sí? Yo garantizo que realmente el procedimiento ha cumplido con todas las características que me piden. Y la fase precontractual, que ya es más bien, dije la fase preparatoria, ¿verdad? La fase preparatoria y la fase precontractual, así es. Entonces, en la fase precontractual, que ya pues será la elaboración del pliego y la absorción de todos los elementos que he estructurado en la fase preparatoria, ¿sí? En donde ya he descartado absolutamente todos los procedimientos que tengo aquí y que yo ya sé hacia dónde va a ir mi contratación y las reglas del juego y todo para identificar nuestros sujetos que participan, ¿verdad? Es decir, esos proveedores que están dentro del mercado pues, de la contratación pública a través del denominado RUP, y que, digamos, van a cumplir también los aspectos o las condiciones que para ellos pues determinan también en esa fase preparatoria y precontractual. Muy bien, entonces con esto voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tengo un poquito lento.
¿Sí se me escucha bien? Sí, doctora, perfectamente. Ah, ya, perfecto. Gracias, Jordi. Muy bien. Entonces yo les decía que íbamos a ver esta tabla que todos los años pues se hace, porque está basado pues en el ejercicio fiscal anual. Y como ustedes pueden ver aquí, habla montos de la contratación pública 2020, presupuesto inicial del Estado. Este es el monto que fue aprobado por la Asamblea, ¿verdad? Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del principio el principio de planificación? Yo les había dicho, tenemos 6 meses para planificar, precisamente para poder estructurar este presupuesto inicial del Estado, es decir, en donde pues se contabiliza todos los gastos, ¿verdad? E inversiones que va a hacer el Estado, con los ingresos que pues recibe o genera, ¿sí? Y en esta parte pues dije, yo desde anoche estaba ya pensando, ¿no? Es decir, tengo que explicarles un poco, fíjense ustedes, un poco lo que implica pues hacer este presupuesto inicial y la importancia que tiene este presupuesto inicial, pero más bien desde la visión tributaria, ¿no? Yo les explico a mis alumnos de tributario, ¿no? Cuando inicio la clase de tributario, yo les explico y les digo, el Estado es el motor de todo lo que tiene que ver con la actividad económica, ¿sí? Es el motor. Si este motor pierde fuerza, pues entonces significa que la economía no va a estar bien. Siempre le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes creen que para qué sirven los tributos? ¿Para qué sirven los tributos? ¿No? Y entonces siempre tengo la misma respuesta, para mantener a la burocracia. Y no es así. Realmente estos ingresos que el Estado percibe, que se transforman en estos servicios eh, que le proporciona al ciudadano, ¿sí? Es lo que mueve la economía. Entonces las compras públicas están inmersas ahí, ¿sí? Están inmersos ahí. Entonces, como les decía, hoy que leía el diario El Comercio, que de la entrevista que le habían hecho al presidente, pues el presidente decía que eh, estaba pues reduciendo costos, ¿no? Reduciendo costos y muchas cosas pues estarán justamente en los recortes de los presupuestos y eso de los distintos organismos del Estado, de las instituciones que tiene, de la estructura del Estado, ¿no? Entonces les van a quitar presupuesto. Y eso implica que la economía va a ir mucho más lenta y que evidentemente las compras públicas van a bajar en sus presupuestos porque tendrán que optimizar pues el tema de, o sea, se han cancelado muchos proyectos y bueno, ha generado desempleo y lo demás. Entonces toda esta cadena, ¿sí? Es precisamente, digamos, en el aspecto del presupuesto inicial del Estado, como vemos aquí, van a haber pues bastantes efectos, digámoslo así, que serán la baja de las contrataciones públicas, es decir, optimizar mucho más el gasto, ¿sí? Para que las instituciones del Estado pues funcionen al menos, eh, digamos, en su mayor capacidad, entre comillas, porque a la larga siempre se trabaja a la máxima capacidad, a pesar de que las compras puedan disminuir, ¿no? Entonces, no es que les va a faltar trabajo, todo lo contrario, ¿no? Sí va a haber, digamos, eh, gastos e inversiones que tenga que hacer el Estado. Pero bueno, en todo caso, como ustedes pueden ver, el CERCOP ha diseñado esta tabla que todos los años, pues, la tenemos que actualizar, ¿sí? Y que en definitiva pues es la que nos marca cuál es, digamos, el procedimiento que por montos eh, me, me tengo que dirigir a esta tabla para poder saber en qué procedimiento estoy.
como ustedes recordarán, hicimos una lectura sobre precisamente los aspectos buenos y malos que se podían tener pues, en la contratación pública, y se criticaba mucho este tema de por qué encasillamos a este procedimiento por este monto aquí, este por este acá, este, cuando debería de ser un solo procedimiento y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, es verdad, sí, que eh, sí, al inicio del cambio de esta contratación pública y del manejo de los procedimientos, eh, nos vimos atrapados como en una camisa de fuerza. Quizás pensando en que no todo se ajustaba a esta realidad, ¿verdad? Como el caso de los vehículos que les decía, o sea, no calzaba en catálogo electrónico, sáquelo del catálogo y póngalo en la adquisición de bienes y servicios, pues no normalizados. Entonces, y lo comprábamos por montos, ¿no? Y entonces después decía, bueno, pero ¿qué pasa, sí, con esta justificación de ser no normalizado, de buscar, digamos, que encaje todo lo que se necesita para que pase por estos tres tipos de procedimiento, que es la cotización, la licitación y la menor cuantía? Entonces, digamos, sí hubieron al inicio pues algunos problemas, y creería yo que si les pongo o sea, si les hago una pregunta a ustedes, muchos de ustedes tendrán algún caso en particular en donde se vieron, digamos, un poco preocupados de si la selección del procedimiento que van a realizar pues es el correcto o no. Lo cual es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Por eso es necesario, ¿sí?, que usted comprenda. Este diplomado está diseñado es para comprender el sentido de la norma, ¿sí? Porque es la norma la única que me marca todas las respuestas a mis preguntas, ¿sí? Siempre les digo a mis participantes, la ley hay que leerla todos los días. La ley hay que leerla todos los días, y todos los días vamos a encontrar diferentes respuestas, ¿sí? Precisamente por la naturaleza de la contratación a la cual tengo que dominar, por eso la fase preparatoria es sustancial, ¿sí? Y es la que me permitirá precisamente dirigirme al procedimiento, seleccionar de manera acertada, porque he hecho toda la investigación de mercado o estudio de mercado, No se escucha. Parece ser que se desconectó. Denme unos segundos.
Les comento que la docente está con un pequeño inconveniente de la conexión, pero va a intentar conectarse desde el teléfono y yo les estaré compartiendo las diapositivas. Así que démosle un par de minutos que ella se está conectando desde el teléfono con sus datos, ¿ok? Sí, sirven. Ese hueco que me caí en la carro de Adrián está fatal, míralo. Huecarrón, Es un huecarrón, ¿cierto? hierro. Sí. Porfa, los que tienen encendidos sus micrófonos, apáguenlos, por favor, porque escuchamos todo y luego se interrumpe también a la profesora mientras habla. Gracias. Lento. Contento. Hola, ¿me escucha? Si le escuchamos, solo es Sí, salud. sí, la escuchamos, doctora. Mafer, creo que ahorita tienes silenciado el micrófono. Te estoy poniendo a reiniciar audio, pero creo que tienes que aplastar desde el celular. Ahí, Ahí Ahí. sí, ahí sí. ya, ok. Espérate un ratito, es que esto de aquí se me ha movido. Qué vaina. Ahorita les voy a compartir la La presentación. presentación, ya, por Ok. favor. Sí, No por sé si ahí favor. la ven. Sí, yo sí la veo, pero ahí está, ya. Perfecto. Ahora sí, continuemos. Ahí nos quedamos, ¿correcto? Sí, Ya. ahí nos quedamos. Déjame. Ya, listo. Bien, entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Alguien que me cuente. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora, la escuchamos. Hola. Sí, Sí, se ya. escucha. Fuerte y claro, mi doctora, fuerte y claro. Muchas gracias, me parece muy bien. Se Sí, escucha estos todo. son los problemas. Buenos días. Sí, los Buenos días, problemas de la tranquila. tecnología, ¿ven? Gracias. Bien, Ok, entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, entonces estábamos hablando de los montos, ¿verdad? Y de cómo seleccionar y de cómo armar nuestra fase preparatoria y precontractual, ¿sí? Entonces, como les explicaba, yo tengo que basarme en esta estructura, ¿verdad? En donde me hace la diferenciación de estos procedimientos, la tabla, pues que el CERCOP cada año actualiza y
y nos hace pues referencia a qué tipo de procedimiento pues nos tocará pues seleccionar en el momento en el que tenemos que armar nuestro procedimiento. Perfecto, entonces, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí yo he abierto, mucho más ustedes pueden ver, que ese cuadrito solamente pertenece a las 3 primeras filas, ¿no? Pero acá he puesto el coeficiente, ¿verdad? Que es la manera de calcular estos montos de contratación, ¿sí? Y he puesto pues algunas consideraciones, características que da la doctrina en cuanto a qué tipo de contratación se trata. Entonces, por eso yo les decía, si usted entiende qué es lo que la norma me pide a mí, ¿verdad? Entonces yo voy a tener los suficientes criterios para que yo pueda entender hacia dónde quiere ir la norma con este tipo de procedimientos. Y por qué cuando yo tengo algún caso en particular, por ejemplo, ¿qué se dificulta en cuanto a los procedimientos de bienes y servicios normalizados y no normalizados? Se nos dificulta en el momento en el que yo tengo que ver, bueno, ¿es normalizado o no es normalizado? ¿Lo vende todo el mundo? ¿No lo vende todo el mundo? ¿Hay suficientes proveedores? ¿No los hay? ¿O hay distintas, digamos, características que tengan que, digamos, marcar diferencias unos entre otros? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y sobre todo cuando hablamos de bienes y servicios que concurren a la vez, ¿sí? Bienes y servicios que concurren a la vez y que, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es el software, ¿no? El software viene en un CD. Un CD es un bien, pero es la característica preponderante, es decir, lo tengo que adquirir como un bien, ¿sí? Lo tengo que adquirir como un bien o lo tengo que adquirir como un servicio, ¿sí? Entonces, esos criterios son los que yo tengo que manejar para poder comprender en qué procedimiento es el que encaja y finalmente es el que, digamos, le va a corresponder a mi contratación. Y yo les decía que esto es importante, poder manejar esta tabla, ¿sí? Poder manejar esta tabla con exactitud eh, y obviamente todas las características que ya vamos a revisar. De hecho, les pedí que trajeran unos TDRs, ¿verdad? Entonces, que tuvieran a la mano, precisamente para poder revisar pues todo lo que es la fase preparatoria, que como les repito es el punto de partida y es el éxito para que mi contratación sea clara, transparente, exacta y que obviamente tenga los menores problemas, digamos, en la fase contractual, porque en la fase contractual ya les voy a contar todas las experiencias de la fase contractual que se derivan de estas 2 primeras fases que vamos a ver aquí, y que nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Porque lo primero que nos dicen los administradores de contratos cuando reciben la noticia de que son administradores de contratos es, esto está mal hecho. ¿Ya? Apágueme los micrófonos, no, que escucho las risas. Bien, entonces ese es el primer problema. Entonces usted tiene que pensar, obviamente, en qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, ¿no? Que esas son las preguntas básicas que el mismo CERCO pues, nos da a través de lo que es la fase preparatoria. Si usted no sabe contestar esas preguntas, pues entonces mejor no contrate porque estaría haciendo un gasto innecesario, ¿sí? O a lo mejor es algo que no necesita. A lo mejor es algo que no necesita. Yanela, si puedes apagarles los micrófonos, por favor.
a lo mejor es algo que no necesita, o a lo mejor es algo que usted necesita, pero que no ha hecho la investigación de mercado que verdaderamente usted pues tenía que haber realizado, ¿no? Con profundidad. Muy bien, entonces cuando yo pongo aquí, por favor veamos el cuadro que está exponiéndose, ¿verdad? Dice, en el caso de catálogo electrónico, ¿no? Es un procedimiento, obviamente, digamos que la doctrina lo identifica que es por el uso de la tecnología. Es decir, voy pues hoy que estamos en el e-commerce, eh, en el comercio electrónico, no todo está en el comercio electrónico, casi todo va a migrar al comercio electrónico, pues entonces las compras públicas, ¿no? Y ya los foros y los observatorios de la contratación pública a nivel mundial, pues está hablando de eso, ¿no? Se está hablando de que básicamente, si ustedes se ponen a ver, todos estos procedimientos a la larga pasan por el uso de una tecnología, porque lo pasamos por un portal, ¿verdad? Es decir, está transparentado a través de un sistema informático, o mejor dicho, sobre, digamos, la publicación en el Internet, como les mandé en el chat, ¿no? Cómo pueden buscar y todos los pasos que pueden hacer para ustedes extraer un documento de la contratación pública. O sea, todos lo pueden hacer, todos los ciudadanos pueden hacerlo sin ninguna dificultad. Usted no tuvo que usar ningún usuario, solo usar la página web que le permite, pues, acceder a todos los procesos de contratación, y que ustedes pudieron ver que hay varios criterios para poderlo buscar, ¿verdad? Es decir, por entidad, por tipo de bien, porque ahí dice objeto, ¿no? Entonces usted puede poner obras, servicios, y le va a salir todos los servicios, todas las obras, todas las consultorías, ¿sí? Ahora, si usted quiere ser más específico, va a poner consultoría en talento humano, o lo que sea, ¿no? Entonces, y le va a salir, digamos, mucho más específico, o al menos el más cercano. Entonces eso nos permite, pues obviamente, digamos, tener al principio no solamente de transparencia, sino que también, pues, eh, del uso de la tecnología, ¿no? Entonces el uso de la tecnología, pues, es característico este catálogo electrónico. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la entidad contratante no tiene absolutamente nada que ver en el manejo de este catálogo electrónico. Es decir, el CERCOP es el que llama a los proveedores y los va a poner, pues, en el catálogo, ¿no? Y va a decir, bueno, estos son los proveedores, estos son los bienes y servicios que ofrecen, y estos son los montos o son los precios que hemos pactado, y que obviamente se calcularán según la cantidad, el presupuesto que usted tenga, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos el tema de limpieza, ¿no? Que ahorita pues lo sacaron del catálogo, pero tenemos también el servicio de guardianía, si no me equivoco, el de transporte también lo pusieron en el tema de, pero sobre todo, fíjense ustedes, en el caso de limpieza no hay por metros cuadrados. Entonces, eh, son criterios que han ido cambiando, digamos, en el tiempo, precisamente para poder insertar, y fíjense ustedes, para poder cumplir con uno de los fundamentos, ¿no? De la ley, que lo comentábamos en el módulo pasado, y que les decía, pues, que era el fomento de las pequeñas empresas, ¿no? Y entonces eso nos ha permitido, digamos, acceder mediante este procedimiento de catálogo electrónico. Entonces, fíjense ustedes que hay críticas bastante fuertes, ¿no? Ustedes lo pueden ver en los periódicos, en personas que realmente desconocen, ¿no? De cómo se diseñó el sistema de contratación pública, y que todos piensan que todos los procesos, la ley es una ley corrupta, ¿sí? Que la ley es una ley corrupta. No, la corrupción está en el ser humano, no está, por eso trasladarla al CERCOP, que hoy en día, pues, he conocido de algunas personas que dicen, pues, que hay corrupción allá adentro. La verdad, quería pensar que el sistema
era inviolable, realmente, porque ustedes saben que los sistemas informáticos tienen de todas maneras sus candados y seguridades, ¿no? No soy experta en la materia informática, pero sin embargo es lo que nos venden, ¿no? Dicen, no, no se preocupe que usted aquí, este sistema es inviolable, incorruptible, bueno, etcétera, ¿no? Entonces fíjense ustedes que a veces no sabemos qué es lo que nos venden, ¿no? Si es que es solamente por querer vender o o si realmente nos están ofreciendo plataformas que, digamos, tienen las seguridades. Pero en el momento en el que se puede volver vulnerable frente a cualquier, bueno, ya sufrió, ¿no? Un hackeo, bueno, y no, creo que no fue uno, creo que fueron como 2 o 3 hackeos a la plataforma del CERCOP, ¿sí? De hecho, hace unos, ¿qué será? Unos 2 meses atrás, por ejemplo, el CERCOP me mandaba recurrentemente un mensaje en el que decía, cambie su clave, resete su clave, creo que les mandaron a todos. Entonces entendería que hubo un problema, ¿no? Un problema de seguridad. Pero fíjense ustedes, o sea, el criterio de la norma, ¿sí? Es llevarnos precisamente a poder tener procedimientos pues, que obviamente sean mucho más óptimos, ágiles de poder adquirir y muy fáciles para las entidades contratantes. Es decir, con una carga menor, usted ya no hace el estudio de mercado porque el catálogo electrónico, ¿verdad? Ya lo depuró el CERCOP, ¿sí? Ya usted no tiene que armar tanta investigación de mercado de tal forma que esta fase preparatoria, ¿verdad? Recae en este organismo de control que es el CERCOP y dice, bueno, yo voy a administrar, ¿sí? Voy a administrar todos estos bienes y servicios para que las entidades simplemente con un clic hagan la adquisición de esto, ¿no? Y se genera una contratación, se genera un documento, compromiso o contrato, ¿sí? Que a la larga nos va pues a respaldar ese gasto que hemos realizado. Y es mucho más práctico, ¿no? El de ínfima cuantía, que es bastante conflictivo, ya todos lo conocemos, es un procedimiento que nació del reglamento al inicio y que luego pues se lo incorporó en una de las reformas que se hizo a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, porque precisamente pues si no estaba dentro de la ley, pues no podíamos identificarlo como un procedimiento, digamos, básico, fundamental, esencial, porque no cumplía con el principio de legalidad. Es decir, que nazca de la ley a fin de que pueda ser pues tramitado y cumplido. Sin embargo, bueno, se cumplió, se lo hizo y que la naturaleza de este procedimiento de ínfima cuantía, como les decía, es bastante excepcional. No es un procedimiento, digamos, común, ¿sí? En donde, inclusive, por ejemplo, tenemos pues la prohibición de que no se puede realizar consultorías, ¿verdad? Por ínfimas cuantías. Es decir, cualquier consultoría. Fíjense ustedes que en el tema de las consultorías, me voy a avanzar un poquito más adelante, ¿verdad? La práctica, sí, de las consultorías en algunas instituciones, yo les comentaba en el primer módulo, les decía, lo intangible es un poco más complejo de poder cuantificar, ¿no? Es decir, de poder poner esos montos. Fíjense ustedes que el criterio de selección de ese procedimiento es precisamente por montos, ¿no? Y entonces, claro, vinieron personas o profesionales, porque en las consultorías, cuidado, solamente pueden participar profesionales, ¿sí? Y empresas consultoras constituidas como consultorías, ¿verdad? O que prestan el servicio de consultoría profesional, técnico, especializado. Entonces, porque hay muchas personas que creen que pueden hacer consultorías, ¿no? O sea,
esto de aquí es una consultoría, dicen, esto es una asesoría, pero no tienen un título profesional que los respalde. Por muy lectores, conocedores, que tengan la experiencia y demás, por favor, no nos arriesguemos en el tema de las consultorías, siempre tiene que estar a cargo de un equipo de profesionales, porque lo que vamos a hacer dentro de las consultorías, ¿sí? Son temas especializados, son temas técnicos especializados, y eso es el producto final que yo debo de tener. Entonces, fíjense ustedes que por eso están, digamos, excluidas de las ínfimas cuantías. ¿Sí? Y en las ínfimas cuantías pues encontramos lo que son los temas de alimentos para los recintos pues militares inclusive, o cualquier otro tipo digamos, de alimentación que se pueda dar pues en algunas entidades del sector público. Por ejemplo, si estamos hablando de una universidad que presta un servicio de capacitación, por ejemplo, y necesita tener un refrigerio porque los tienes todo el día ahí, pues entonces ellos tendrán que seleccionar, obviamente, bueno, y de hecho ya eso está hasta catalogado, ¿no? El tema de la alimentación también lo podemos ver en el catálogo electrónico. Entonces, fíjense ustedes que ya, inclusive, unos procesos con otros, ¿sí? Van siendo excluidos de ellos precisamente porque van a derivar o en el catálogo electrónico, ¿sí? O en la subasta inversa electrónica. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el tema de adquisición de estos productos que son promocionales, por ejemplo, de comunicación, que pide el área de comunicación, ¿sí? Esos productos comunicacionales hubo bastante problema, ¿no? Porque es un régimen especial. Si estamos hablando de comunicación, ¿sí? Y estamos hablando de que tiene que pertenecer a una estrategia comunicacional institucional que obviamente refleje pues temas de proyectos que está realizando la entidad, entonces eso va por régimen especial. Sin embargo, el CERCOP en muchas oportunidades recomendó que se lo haga por la subasta inversa electrónica. No, cómprelo como que si fuera pues cualquier tipo de producto. Los tomatodos, las agendas, los cuadernos, plumas, ¿sí? Y todos estos tipos de souvenirs de comunicación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo siempre peleo porque para mí siempre será un régimen especial porque está atado a un proyecto y a una estrategia de comunicación, ¿sí? Que, digamos, tiene que estar vinculada, digamos, a toda esta estrategia, ¿no? Entonces, a la larga, esos proveedores, pues no sé si pueden haber imprentas que puedan hacer las libretas o quienes puedan hacer, digamos, las plumas, inclusive ecológicas, etcétera, ¿no? Entonces hay diversidad de cosas, ¿no? Diversidad de aspectos y diversidad de mercado, que eso es lo que nosotros tenemos que analizar precisamente para saber, pero yo tengo que buscarle la sustancia, ¿sí? Lo sustancial de cada procedimiento. O sea, este bien y servicio está relacionado realmente con la sustancia de lo que quiero adquirir. O sea, con el procedimiento que tengo que vincular, ¿sí? Y por qué lo tengo que vincular ahí, ¿ya? Entonces, en el caso de la ínfima cuantía, pues será según la cuantía, ¿no? Porque estamos hablando de parámetros eh, este, de aspectos de montos, ¿no? La subasta inversa electrónica, pues hay variabilidad de condiciones, ¿sí? Bueno, la subasta inversa electrónica, ustedes saben que está obviamente sustentado en lo que es la economía de escala, ¿sí? A mayor oferta, menor precio, y pues es lo que se busca, ¿no? Un mejor precio. Ya lo vamos a ver en el momento en el que revisemos cuándo yo tengo que estar frente, pues, porque esa es la interrogante principal, ¿no? De todas las personas. Tengo que buscar el de menor precio. Esa es la interrogante siempre en todo curso, perdón,
en el que he estado como participante y en los que he dictado, la pregunta es, bueno, tengo que seleccionar al de menor costo realmente. Entonces eso ya va, por ejemplo, a los aspectos de evaluación que yo hago de esos bienes y servicios. Por eso el tema de calificación y evaluación técnica, ¿sí? Recuerden ustedes que hablamos que se debe de cumplir los aspectos técnicos, los aspectos legales y los aspectos económicos en toda evaluación de procedimiento, de cualquiera de estos procedimientos. Entonces, digamos, están presentes, porque cuidado, ¿no? En catálogo electrónico ustedes me dirán, no, eso se manejó en el CERCOP. Sí, el CERCOP calificó exactamente los tres mismos aspectos, ¿sí? Al momento de seleccionarlos, les pidió exactamente la misma documentación que pedimos dentro de cualquier pliego de participación, pues, que se haga, o de convocatoria que se haga, pues, a los proveedores. Entonces, no es que no se realicen, ¿no? Y fíjense ustedes que en las ínfimas cuantías también yo tengo que saber quién es el proveedor. Fíjense ustedes que, por ejemplo, se fallaba muchísimo en el tema de las cotizaciones, ¿no? Y esto cuando se hace la investigación de mercado, y también en las ínfimas cuantías, ¿no? O sea, usted buscaba proveedores, y resulta ser que ahora pues que todo es electrónico, ¿no? Fíjense, y que ahora pues viene ya con esta ola del comercio electrónico, pues también viene lo que es la firma electrónica. Y fíjense ustedes, nosotros tenemos una ley que habla de la firma electrónica, de su validez, de su importancia o de la implicación que tiene, digamos, el manejo de esta firma electrónica, ¿sí? Y que hoy en día prácticamente todos los ciudadanos van a tener que adquirir una firma electrónica, menos los que están en el ámbito comercial, societario, tributario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos hacia la sistematización, digamos, de casi todos los procedimientos. Ustedes, los abogados, sobre todo, lo hemos podido ver ahora, pues que tenemos que presentar los escritos en una ventanilla virtual, tenemos que presentar los documentos societarios en una plataforma que la Superintendencia de Compañías pues tiene que habilitar. Bueno, ahí casi, esa es una de las entidades, una de las primeras entidades que se modernizó y que obviamente se insertó en el mundo electrónico pues muchos años atrás, y que obviamente pues ha permitido que sus procedimientos estén, digamos, en una buena base de datos, respaldada, ordenada, clasificada, y que nos permite pues tener en orden todo, ¿no? Igual el tema de los registros, hoy en día los notarios también están manejando pues el tema de las firmas electrónicas, ¿sí? No solamente en su calidad de notarios, ¿sí? Sino que también pues los usuarios, ¿no? Que puedan tener y tendrán que validar todos los actos que puedan darse a través de esta firma electrónica. Y por eso hoy en día pues ustedes van a ver que hay foros abiertos sobre el buen uso de las firmas electrónicas y las seguridades que se deben de tener para poder pues utilizar, no le quitas a nadie que tenga el día de mañana a ser mal utilizado en algún documento que luego será complicado de poder pues impugnar, ¿no? Porque la firma electrónica, pues si no es con ese código, no, no hay cómo, digamos, negar que no fue hecha con ese token. Entonces, fíjense ustedes, todo, cómo cambia, ¿no? Y cómo va cambiando, por eso estos cursos de contratación pública nunca pasan a ser desactualizados, porque estamos en constante evolución, ¿sí? Y que imagínense ustedes con con este virus que tenemos, nos ha cambiado el comportamiento en todo, ¿no? Y obviamente, pues, no podemos dejar afuera a la contratación pública. Es decir, hemos avanzado o hemos retrocedido o nos hace evaluarnos, ¿no?
realmente, y más aún, o sea, por ejemplo, ahora con la emergencia y con el COVID, podemos darnos cuenta que la corrupción ha incrementado, que no, que no ha parado, ¿sí? Y que, fíjense ustedes, el día de ayer ya hubo una reforma al reglamento de la ley de contratación, de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, precisamente los procedimientos de contratación de lo que es, pues, fármacos, ¿no? Y todo lo que son insumos médicos y demás. Precisamente porque se supone que van a tomar los correctivos precisamente para combatir la corrupción. Vamos a ver y esperamos que los resultados sean, digamos, los que necesitamos, ¿no? Es decir, cero corrupción, es decir, procesos mucho más transparentes y sobre todo también regular el mercado, fíjense ustedes, ¿sí? Regular el mercado. Eso es algo que nos ha quedado debiendo eh, eh, las políticas públicas, ¿no? De cualquier tipo de gobierno que haya estado o está. Porque a la larga la economía ha cambiado, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, fíjense ustedes que yo pensaba en el tema de las mascarillas, ¿no? Y reflexionaba y decía, le mandé unas fotografías a un primo mío que es diseñador de moda, y le decía, ¿no? Incursiona en el mundo de las mascarillas, porque le digo, bueno, tú eres un diseñador y hay gente que compra verdad, y esto va a durar un buen tiempo. Entonces decía, incursiona en este mercado, ¿no? Y entonces me dice, uy, ayer salí, y bueno, como hemos cambiado el semáforo, ¿no? Ayer salí y vi que todo el mundo vende mascarillas y que todo el mundo, sí, pero tu mercado es otro, ¿no? Entonces fíjense ustedes, hay empresas que se han transformado, hay empresas que han cambiado, digamos, sus objetos de contratación, y fíjense ustedes, o sea, por ejemplo, son los temas que hemos visto de los escándalos, ¿no? ¿Por qué el señor fulano de tal que trabaja en un canal de televisión es propietario de una empresa que hace ni sé qué cosa y vende otra cosa? Entonces, muy probablemente porque debido a las circunstancias, su negocio tuvo que cambiar, pero lamentablemente en la falta de, de agilidad en los procesos, ¿sí? Es lo que, digamos, no le ha permitido quizás actualizar todas sus actividades económicas que realiza, ¿sí? Pero ¿está en el marco de la ilegalidad? Sí, está fuera de ley, porque porque debió haber formalizado. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Después de haber, digamos, tenido esa necesidad de cambiar, digamos, de su actividad, no la puede hacer porque no tiene todos los elementos para poderlos hacer con las transformaciones. Y ustedes recordarán que el módulo pasado yo les decía, bueno, vienen nuevos cambios para las contrataciones también en el ámbito societario, que son aquellas asociaciones de acciones simples, que son las SAS, ¿verdad? Y entonces viene una nueva ola ya se aprobaron las 4 primeras sociedades de acciones simples el día de ayer. Ya el superintendente en una conferencia que participé, precisamente daba esta noticia. Entonces, fíjense ustedes, estas personas jurídicas que se incorporan a nuestros procedimientos, en donde pueden hacer múltiples objetos. Y entonces ustedes realmente van a tener un trabajo, digamos, bastante de investigación, pues, de mercado, ¿no? Porque se incorporan estos nuevos tipos de sociedades y obviamente hablan algunas inquietudes, a pesar de que
cuando lo promocionan, a esta figura jurídica que se incorpora en el ámbito societario, tenemos que saber cuáles son las reglas, ¿no? Fíjense ustedes, el contrato que no pasa frente a la formalidad de un notario público, ¿no? Y entonces, ahí queda la duda, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de instrumento? ¿Cómo debe de estar instrumentado? ¿Qué dicen? Fíjense ustedes que el otro día me llamó una chica que trabajó conmigo y me dice, estoy aquí confundida con el consorcio, ¿sí? ¿Cómo yo le pido 20 años de experiencia y se presenta un consorcio que se formó hace una semana atrás? ¿Ya? Y entonces, realmente yo le decía, ¿no? Hay que entender las figuras y las formas que se nos presentan dentro de los pliegos, que es la fase preparatoria, o la fase, perdón, la fase preparatoria la fase precontractual, ¿sí? Hoy ando un poco disléxica, se me cruzan las palabras, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que hay que conocer qué es un consorcio, cómo se da, qué es una sociedad anónima, qué es una sociedad de economía mixta, qué es, ¿sí? Entonces hay que saber. Entonces, como yo les explicaba desde el primer módulo, les decía, tenemos tantas normas que están vinculadas con la contratación pública que por eso nosotros cuando armamos estos procedimientos tenemos que estar enterados absolutamente de todo. Y por eso también les dije, este trabajo no es solo, su participación importante. Bien, volví. ¿Me escuchan todos? Sí, sí, la escucho. Afirmativo, Muy doctora, bien. le escuchamos. Muchas Todo claro. gracias. Perfecto. Bien, entonces, fíjense ustedes, todas estas novedades, digamos que en la cual tenemos que estar pues actualizados, ¿no? Actualizados para poder dominar, digamos, y poder tener una contratación y una selección de procedimientos, digamos, lo más acertado. Y digo lo más acertado porque muchas veces, o sea, no hay procedimientos perfectos, ¿no? Eso no significa que justifiquemos cualquier tipo de error, no, no, todo lo contrario. Nosotros tenemos que hacer que estos procedimientos pues sean evidentemente que todo cumpla en el marco de la ley, ¿sí? En el marco de la ley. Bien, entonces, continuando con nuestros procedimientos, ¿no? Me quedé por los bienes y servicios, ¿verdad? Entonces los bienes, de lo que es la subasta inversa me había quedado. En cuanto a los bienes y servicios no normalizados, que me dicen, bueno, aquellos bienes y servicios no normalizados, es decir, aquellos que no han sido estandarizados, ¿sí? Porque esa es la normalización, es decir, los puedo encontrar en el mercado, en cualquier tipo de mercado, en el nacional, en el internacional, van a tener su variación de costos, etcétera, pero en características, en componentes y demás, todo está absolutamente estandarizado y también eh, en el homologados, que también se les conoce, ¿sí? Y que, digamos, va a permitir pues que se seleccione, sea por alguno de estos tres tipos de procedimientos que vimos: catálogo electrónico, ínfimas cuantías o subastas inversas. A pesar de que
en ínfima cuantía también podemos tener temas no normalizados, ¿no? Bien, en el caso de los no normalizados estamos hablando de menor cuantía, cotización y licitación. Como les dije, es según la cuantía, ¿sí? Y en la licitación, fíjense ustedes, que no solamente se lo identifica por ser, digamos, por su monto, ¿no? O por su cuantía, sino que es por la concurrencia. Es decir, que tiene una característica importantísima que es la concurrencia. El principio de concurrencia, que no es otra cosa que la mayor cantidad de participación. Fíjense ustedes que hemos estado en algunas licitaciones en donde participan 5 o 6 proveedores, de que muchas veces en la fase preparatoria hemos visto que existen muchos más. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el desinterés de este tipo de negocios y sobre este tipo de montos? No, ustedes deben de comprender algo importante también en el comportamiento del mercado. Fíjense ustedes que yo leía un artículo de una persona que también es experta en contratación pública, y entonces lo entrevistaban y le decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador con este tema de los sobreprecios? Sí, y entonces él explicaba con mucha certeza y le decía, bueno, esto es un problema de mercado, sí, es un problema de mercado. Lo hablábamos en el módulo anterior, en donde también hacía mención sobre, digamos, sobre el tema del COVID y sobre los sobreprecios, y uno de sus compañeros me preguntaba, bueno, pero ¿qué hago, no? ¿Qué hago para evitar este problema de sobreprecios, ¿no? Entonces, cargarle la responsabilidad en los hombros a quien la tiene. Es decir, señor proveedor, usted es el que sabe cuáles son los costos de poner en el mercado estos bienes o servicios, ¿sí? O los costos de las obras y las consultorías que se tengan que realizar en una situación de emergencia como esta, ¿sí? En definitiva, es claro que el comercio ha sido afectado, está golpeado, pero también es claro, ¿sí?, que la situación nos obliga también a tener un margen de pérdida por sentido humanitario, ¿no? Fíjense ahora que está eh, muy, muy de moda este tema de la ley humanitaria, esta norma humanitaria, es decir, todo el país le ha sido pues impuesto un 25% de su salario menos, ¿sí?, de sus horas de trabajo, así como te quito, no te lo quito, sino porque te quito horas de trabajo, entonces para que se vuelva aparentemente justo, sí, y digo aparentemente justo, ¿no? Porque realmente ustedes saben perfectamente que, eh, como les decía, todo disminuye la demanda de bienes y servicios. Bueno, la demanda de bienes y servicios siempre va a estar, ¿no? Lo que pasa es que no todos van a poder, digamos, hoy en día acceder a lo que se podía acceder. Es decir, habrán personas que hoy compraban, por ejemplo, en su casa, podían comprar 2 tipos de carne, pues ya no les tocará comprar uno solo, ¿sí? Y hacerlo rendir más, por ejemplo. Mariux, si quieres hablar, por favor, te escucho. Sí, Magíster, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Yo tengo estás? una consulta con respecto al tema de los sobreprecios. Cuéntame. Entonces, la responsabilidad obviamente va a caer sobre el proveedor, quien es el que da los precios y sabe sus costos y todo lo demás. Particularmente yo tengo una duda con respecto a eso, porque a la final la Contraloría está auditando tanto que a Sí, la entidad contratante le pide y le exige que lee los costos y en realidad entonces eso corresponde netamente al proveedor. claro, mijita, eso es imposible que la Contraloría le pida a usted los costos. El Sí, de sistema de manera costos, particular, ¿dónde trabajas tú, Mariux? ahí voy, eso es lo que voy. Estuve yo trabajando en gestión de riesgos y Ah, pues, no, ok. ajá, entonces, es un poco delicado ese tema, pero Sí, llegaron mijita, oficios de Contraloría pidiéndole a los funcionarios que le desglosen los costos directos, indirectos, transportación.
Y la Contraloría, bueno, pues a veces no simplemente señala con el dedo y uno tiene que ver de dónde se las inventa a veces. Entonces, eso Claro. quería escuchar su opinión al respecto. Ya, a ver, Mariuxi, vamos a despejar esta duda. Fíjate que el sistema de costos, sí, de cualquier negocio, por eso yo les dije, es importante saber sobre comercio, sí, sobre temas comerciales y sobre las reglas de comercio, ¿no? Ustedes pueden ver, y voy a dar un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Yo siempre digo, las compras públicas es como que si usted comprara para su casa, ¿ya? Entonces, si usted se va a Instagram, por ejemplo, y usted ve unas promociones y dice, este producto le ponen, algunos no le ponen precio, ¿sí? Y entonces le dice, por interno le digo el precio, ¿sí? Y eso es precisamente para que usted, ¿sí? Digamos, haga un acercamiento, ¿ya? De tal forma que uno siempre tiene que ver a más de un proveedor, ¿no? Pero tal vez puedo enganchar, sí, a uno y que me lo compre directamente. O sea, pueden haber los dos escenarios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aterrizar al campo de la contratación pública. En el momento en el que usted hace el estudio de mercado, ¿sí? ¿Qué hace usted en el estudio de mercado? Usted le pregunta todo lo que necesite saber a quien usted está llamando como proveedor, a quien le pide una cotización. Por eso el tema de la cotización, sí, es importante en cualquier tipo de contratación, ¿ya? En cualquier tipo de contratación. Conocer, bueno, en obras no, porque obras tiene, digamos, sus rubros, su sistema de precios unitarios que, en definitiva, pero por ejemplo, una consultoría, ¿sí? Bienes y servicios que usted tiene cómo verlos en el mercado nacional e internacional. ¿Ah? Entonces, hacia, entonces, en el momento en el que el Estado necesita, y fíjate que eso está dentro de este Sistema Nacional de Contratación Pública, que me pide a mí llenar un BAE, ¿sí? Un valor agregado ecuatoriano, ¿sí? Para descartar que no existe en el mercado ecuatoriano esa producción o que existe una parte o que existe un rubro al menos que en el país se pueda cubrir, ¿sí? Y que ese componente pues sea categorizado como producción nacional. Entonces, aquí a nosotros en el país nos falta implementar lo que son los sistemas de calidad. Yo, y aquí hago un paréntesis, yo les puse un trabajito, ¿verdad? Que es su taller en clase, que les muestro un video de una charla que justamente se dio hace un par de semanas atrás en España y me pareció sumamente valioso. Entonces yo les hice unas preguntas que ustedes van a identificar dentro de ese video para ver cómo ustedes lo han entendido, sí, justamente sobre temas pues de normas técnicas eh, y de aspectos técnicos que son las variables económicas, sí, de mis bienes y servicios que yo quiero contratar, ¿no? Los aspectos técnicos son los que marcan, digamos, este, el precio final de estos bienes y servicios, ¿sí? Aparte de las reglas de mercado, ¿no? Si son bienes que tienen una característica única, que si son líneas especiales, a qué responden, ¿no? A ciertas ofertas que el mercado también hace. Entonces, fíjate todos los componentes que te estoy introduciendo, ¿no? Normas técnicas, es decir, en calidad, ¿ya? Que reflejan la calidad, que es un principio importante, ¿no? Que hay que evaluar no solamente cuantitativo, sino cualitativo, es decir, costo-beneficio. Y finalmente, lo que digo, las reglas de mercado, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay en el mercado? ¿Qué tanto tiempo puede durar esto? ¿Sí? Porque tenemos
la inclinación de que queremos lo último, lo mejor, lo último que ha salido, pero lo último que ha salido no siempre es lo mejor. Entonces ahí viene el principio de vigencia tecnológica, ¿no? ¿Es eso lo que yo necesito? Necesito algo que está realmente ya comprobado en el mercado, que tendrá permanencia, ¿sí? O que va a salir de mercado. Cuidado, compramos cosas que van a salir del mercado, ¿sí? Que sabemos que ya no se van a vender, ¿sí? Que no van a existir repuestos. Todas estas cosas son las que tenemos que pensar al momento de preparar nuestra contratación pública, ¿sí? Al momento de preparar, ¿qué debe tener? ¿Qué aspectos? Y todo eso transformado en costo y en calidad. Entonces, en el tema, para que no caer precisamente en el tema de los sobreprecios, y por eso yo les decía, fíjense ustedes que yo tuve un caso que resolver en fase en fase de ejecución contractual. Se había inclusive terminado ya el plazo del contrato y todo lo demás, y eran uno de esos contratos que estaban relegados y que no sabían cómo cerrarlos, y entonces dijeron, venga usted y vea cómo resuelve. Y entonces efectivamente uno tiene que ingeniárselas, ¿no? Para ver, entonces leía la ley, buscaba y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo primero que dijeron los técnicos, dije, bueno, háganme un informe técnico. Y lo primero que dijeron los técnicos, aquí hay sobreprecio, ¿ya? Muy bien, dije yo, entonces, dime hazme una evaluación de mercado y dime por qué tú dices que esta empresa tiene un sobreprecio, ¿ya? Efectivamente, hicieron la comparación de valores y demás, ¿sí? Y fui a la empresa, ¿sí? Fui a la empresa y hablé con el gerente financiero y le dije, mira, ¿tú quieres que yo te pague? Sí, yo quiero que me pagues. Perfecto, no hay ningún problema. Este es el informe técnico que tengo, ¿ya? Y aquí dice que aquí hay sobreprecio. Entonces mi jefe, no va a firmar ningún pago, si este tema del sobreprecio no se resuelve, ¿ya? Vamos a llegar al precio que los técnicos han determinado es el de mercado y yo te pago. Y llegamos al acuerdo. Terminamos el contrato de mutuo acuerdo y lo resolvemos de esta forma. Y entonces, espérate un ratito, Luis. Y entonces, lo primero que le dije es, tienes que abrirme los costos para yo poder entender por qué tú quieres mantener este precio, ¿sí? Por eso la Contraloría se está dirigiendo de una manera equivocada, Mariuxi, para ti, para tu respuesta, porque tú no eres la que manejas el sistema de costos de la empresa que compraste. Porque entonces tendrías que manejar el sistema de costos, que hay varias formas de calcular, digamos, el precio de venta, porque unos le ponen más pesos a unos componentes que a otros. Unos ganan más en una cosa que en otras. Por eso es que las características técnicas uno tiene que saberlas leer. Y es lo que les diferencian en el mercado. ¿Ves? Entonces, ¿me comprendiste, Mariuxi? Álzame la mano para saber que sí. Sí, perfecto. Ahora sí, Luis, tu turno. Buenos días. ¿Cómo estás? Doctor. Estaba moneando, pero se me alzó la mano sin darme cuenta, pero bueno, ya me dio la palabra. A ver, cuéntame. Hacer una opinión. Bueno, Claro sobre el estudio del mercado que estamos tocando el tema. Bueno, ahora que comenzó la emergencia, pues sí es alarmante para nosotros los funcionarios públicos, más que todos los que estamos relacionados con los procesos de compra y ¿Dónde lo que estás se tú, hace. Luis? Actualmente yo estoy acá en el Truncal, en el cuerpo de bomberos. Ah, ya, Entonces, sí, entonces ahí no es mucho, entonces, pero sí, sin embargo, nosotros tuvimos un pequeño inconveniente cuando comenzó la emergencia el 16 de marzo. El área requiriente nos mandaron a comprar lo que son equipos de protección, desinfectante y todo. Entonces, nosotros salimos a cotizar y realmente ya no había pues, en el mercado. Y los pocos que tenían en este caso de venta, se duplicaron los valores. Entonces,
por más que le dijimos, por más que coordinamos con el comisario, los proveedores no querían pagar porque ellos indicaban que a ellos también, los que les entregaban el producto, les vendía a mayor costo y por ende no podían perder. Entonces nosotros vimos costo-beneficio y lo hicimos la adquisición porque no podíamos dejar al personal operativo desprevenido o desprotegido porque ellos realizan su trabajo, por ejemplo, en ambulancia, llevando a los pacientes al hospital y todo. Claro, y están ayudando a levantar muertos, inclusive. Correcto. Entonces ¿Sí? lo realizamos esa compra a esos valores. Y realmente aquí en el Ecuador, usted sabe, a veces dice que no, el proveedor después va a tener, yo qué sé, problemas con la Contraloría y todo. Aquí en el Ecuador casi no se ve eso. Más a los funcionarios públicos son los auditores que les mandan llamada de atención, las glosas y todo. Y por eso más bien el estudio de mercado hay que hacerlo minuciosamente, cotizando siquiera en 4 lugares, aunque es demoroso, pero hay que cuidarnos la de espalda, porque si no, de aquí a 2 a 3 años, la Contraloría viene y al funcionario público. Eso con respecto al estudio de mercado en estado de emergencia que nos pasó. Pero ahora ya, gracias que el CERCOP creo que vio que estaba faltando algo, ellos abrieron una opción pues dentro del sistema que es publica tu emergencia. Y la segunda compra que lo hicimos nosotros, pues realmente nos fue muy bien porque subimos nuestro requerimiento y ese mismo día tuvimos como 12 propuestas y las propuestas eran conforme al mercado mismo, o sea, los valores ya eran muy diferentes. ¿Sí? Bueno, ese es el punto de la emergencia. El otro del estudio de mercado, yo sí le veo que hay muchos inconvenientes, o sea, vacíos ahí, por ejemplo, para la subasta inversa. Yo, para el estudio del mercado, para la subasta inversa, no le veo correcto lo que determinan que hay que verificar procesos similares, tanto de la entidad o de otras entidades, y coger el valor adjudicado. Usted sabe bien que en la subasta inversa, si es que no llega a puja, llega una negociación y se baja el 5%. Y es por eso que muchos municipios, y bueno, yo más antes trabajaba en el municipio de La Troncal y hemos tenido demasiado inconveniente que se nos ha caído los procesos, porque ya no sabemos si es que el área requiriente cogió de un proceso, de un producto que ya viene comprando 3 veces y se viene bajando el 5% o de la puja. Entonces ya los proveedores no llegaron a puja y fueron a negociación y siempre ya no querían aceptar el 5% y se ha ido. Para los otros procesos sí me parece bien, porque ahí no hay una puja o una negociación que le reglamenta el 5% que se debe reducir en la negociación, ¿no es cierto? Entonces, para el otro procedimiento, pero para la subasta inversa no me parece que ahí hay un vacío que no es para nosotros como entidad contratante, no es beneficioso porque es un trabajo de 15 días en el portal y al último día que es la negociación se nos caiga el proceso, es fatal. Entonces, ahí sí me gustaría que me dé una opinión sobre lo que le indiqué. Claro, o sea, mira Luis, el tema, digamos, en el tema de subasta inversa, si se te cae es porque en realidad seguimos dejando aspectos que generan duda dentro de esa contratación. Si es un bien normalizado, no debería de existir ningún tipo de duda al momento de querer adquirir un bien. Es decir, si yo quiero comprar, por ejemplo, una computadora, todos sabemos todos los elementos que debe tener una computadora para que funcione. Fíjate lo que te digo, para que funcione, ¿ya? Igual en la entrega de los servicios. Yo tengo que saber todos los componentes, eso lo sabe el área técnica. Tienen que saber todos los componentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay entidades que, y tú me vas a decir, en mi entidad pasa, que no tienen todos los técnicos necesarios, ¿no?
digamos, con los conocimientos técnicos, muchas veces hace falta. Alguna vez creo que les conté en las clases, les dije, Presidencia de la República no contrata obras, pero tuvo que contratar una obra. Y tuvimos que buscar dentro de nuestro equipo de personal, ¿verdad? ¿Dónde ubicar a un ingeniero civil? Para que nos ayude a la estructuración y era una remodelación, no era ni siquiera una obra, ni siquiera una construcción de una obra. Entonces era una remodelación, entonces tuvimos que buscar y encontramos que existía una persona, un asesor de infraestructura del presidente, y que a su vez tenía una persona contratada como asistente de él, ¿verdad? Técnico en estos temas, y entonces le pusimos a esta persona para que sea pues la que ayude a elaborar, digamos, los aspectos técnicos, y para que realmente pues coordine y vea cómo se armaban estos términos de referencia, y obviamente con esos parámetros ya el área de contratación pública pues buscaba, digamos, las cotizaciones y demás, ¿no? Para poder buscar al proveedor ideal, es decir, con las reglas que el procedimiento que le tocara realizarse pues a través de estos montos de contratación, si es que abarcaba pues en los montos de contratación, ¿no? Y qué procedimiento le tocaba. Entonces, fíjate, el tema por eso yo les decía, el tema de la preparación de el estudio y el análisis de precios y análisis de las características que yo tengo que definir, ¿sí? Y de las actividades y de la funcionalidad, ¿sí? Todos estos objetos de contratación, bienes, servicios, obras y consultorías, cumplen una función, ¿sí? Y por eso la pregunta dentro de la fase preparatoria es ¿qué quiero? Es decir, ¿qué características debe tener para yo poderlo adquirir? ¿Cómo lo quiero? Es decir, ¿cómo tiene que venir? ¿Cómo tiene que estar ese bien? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Es decir, ¿lo necesito para cuándo? ¿Sí? Para este proyecto, de inmediato, en emergencia, en qué situación, cómo, qué quiero, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cuándo? ¿Y para qué lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? Ahí yo tengo que determinar cuál es la función que debe cumplir. ¿Sí? ¿Cuál es la función? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo comprarle mascarillas a los bomberos? ¿Sí? Fíjense ustedes que salió no sé si hay alguien aquí de CENEL, pero en CENEL me llamaron los de CENEL, les cuento. Aquí, después voy a publicar este video, Dios mío. Pero bueno, entonces, CENEL, ¿qué hizo? La matriz de CENEL fue la única que hizo la declaratoria de emergencia. Y como ustedes saben, la resolución que sacó el CERCOP, ¿verdad?, donde reformaba la codificación, decía que cada entidad, ¿sí?, tenía que emitir su resolución de emergencia. Entonces me llamaron de una unidad de negocio y su gerente dijo, yo no voy a declarar la emergencia porque la matriz es la que se va a encargar de comprar todo. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba todo y me decía, pero abogada, es que yo tengo, ¿cuánta gente mueves? Le digo, ¿ya? Son como 200 personas que están en la calle, porque claro, ellos van a ver dónde se cayó el poste, dónde hay que poner un cable, dónde hay que reemplazar un transformador, dónde tiene que ir a hacer todo lo que se tiene que hacer para que el sistema de energía no se pierda. Y que es parte de la emergencia, ¿verdad? Porque no se puede cortar la luz en estos momentos, no se puede cortar el agua, porque estamos en una situación de salubridad en donde necesitamos el agua insistentemente, y también necesitamos de la luz, ¿ves? Porque hay que cocinar los alimentos, porque hay que usar muchos mecanismos de protección. Entonces, imagínate donde se nos apaga y que hay, ¿no? Por ejemplo, en los Ceibos sufren muchísimo de apagones. Y sin embargo, esa gente no sé cómo no, yo me imagino que sí se han de haber quejado. Pero bueno, en todo caso, fíjense ustedes, y sale un periodicazo, ¿no?
para CENEL, en donde dice CENEL compró y compró una empresa que no era y demás. Y yo les explicaba, ¿ves? A estas personas que me consultaban, les dije, por el amor de Dios, no le vayas a comprar a cualquiera, ¿ya? Porque eso te va a repercutir. No le puedes comprar, por favor, el tema del proveedor es importante en el procedimiento. Yo tengo que identificar desde la fase precontractual, pero fíjense ustedes, y les voy a dar una noticia, que yo también me la desayuné en un foro, porque yo todos los días, desde el 17 de marzo hasta el día de hoy, me hago 4 o 5 webinars o conferencias o seminarios o cursos ya de actualización en lo económico, financiero, en lo tributario, porque doy clases de tributario, en lo de contratación pública, ¿verdad? Y fíjense ustedes que me dicen aduanero, ¿ya? Y resulta ser que hay una disposición en donde se abrió la posibilidad de que cualquier persona podía importar hasta $500 en temas de insumos de mascarillas, guantes y demás cosas. Por eso es que ustedes ven que en cualquier esquina las personas te venden los guantes, las mascarillas y demás, porque se abrió el mercado. Entonces todo el mundo dijo, bueno, así sea como sea, yo me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo es posible, no? Que pueda haber tanta gente vendiendo estos bienes, ¿no? De pronto. Entonces, claro, ahí encontré la respuesta. Había una disposición en donde les permitían importar. De hecho, una amiga que trabajó en aduana, ¿sí? Veo en su muro que dice, te ayudamos a importar insumos para el COVID. ¿Ya? Y entonces veo que hay muchas personas que venden las pruebas rápidas y dice, tengo 10.000 pruebas rápidas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sí? Y claro, como política, ¿sí? Está bien, porque fomenta, ¿verdad? Que la gente por lo menos tengan que trabajar, ¿sí? Pero en el momento en el que viene el tema de mercado, ¿sí? Es decir, le puedo vender al Estado, ¿sí? Y de hecho me lo preguntaron en el Teodoro Maldonado también, ya me llamaron a preguntarme el Teodoro Maldonado y le dije, hijita, cuidado el proveedor, porque me dijo, no le puedo comprar a cualquier persona, no le puedes comprar a cualquier persona. Tienes que comprarle a una persona que cumpla con los procedimientos de contratación pública, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué fueron a hacer? ¿Ya? ¿Qué fueron a hacer? Y están ahí los escándalos, ¿ves? Y entonces, ¿qué significa? La comisión técnica, fíjense ustedes, que es una fase que también está dentro de los procedimientos y que es fundamental que conozca cómo se hace el procedimiento de contratación, ¿ves? Entonces, esos son los problemas que vemos, pero usted visualice, por favor, lo que le estoy proyectando, ¿sí? Y dígame, ¿dónde le permite a usted la ley actuar con corrupción? Si no, es otra cosa que comprender realmente qué es lo que nos pide la norma y que está ahí el camino y que es clarísimo, ¿sí? Y que no podían cometer estos errores, ¿ves? Luis, todavía tengo como que estás alzando la mano, ¿no quieres hablar? ¿O sí quieres hablar? No, ya le voy a desconectar. Ah, ya, ok, muy bien. Doctora. Dígame, ¿quién me habla? Doctora Magdalena, buenos días. Magdalena, ¿cómo estás, Magdalena? A ver, doctora, entonces, ¿cuáles son los requisitos para poderle comprar a un proveedor un producto? Porque bueno, si usted me... Vamos para allá. Oh, ya. Ya, otra consulta. Sí. Habla usted de los sobreprecios. En una institución pública, al momento de realizar una compra o la oferta, al momento de que se va la puja o menor cuantía, licitación, etcétera, el proveedor o el oferente se baja más del 40%. En ese momento que se baja más del 40%, yo como entidad contratante o como autoridad de esa institución,
tengo la obligación de poder investigar por qué se bajó tanto, si es que hubo sobreprecio, porque también pudo haber sido que el sobreprecio viene del estudio de los propios funcionarios y se ha visto. ¿Cómo yo lo podría detectar? Y si hay alguna normativa en la que me diga que yo puedo sancionar a ese funcionario al ver que se me baja un proveedor o un oferente tanto, un 40%. Bueno, Magdalena, el tema es que la ley mismo te dice, si tú te puedes dar cuenta de que un proveedor se baja tanto, ahí hay un mal estudio de mercado, ¿sí? Significa que alguien sobredimensionó el presupuesto, ¿sí? Y que los criterios en los cuales se evaluaron. Fíjate tú que, por ejemplo, tuve un caso de un contrato de obra de limpieza de canales. Y ahí hay un rubro que es de excavación. Fíjate que a ese rubro de excavación, por error, se le aumenta un 0 en la cantidad. Por lo tanto, cuando se multiplica, ¿verdad?, su costo, su precio unitario por la cantidad, se dispara el precio, ¿ya? Pero fue un error de tipeo, ¿ya? Que ustedes saben perfectamente que ese error de tipeo es subsanable, ¿sí? Y que identificado se podía hacer. Sin embargo, fíjense ustedes, el contratista, ¿sí?, peleaba que le paguen con el 0 incluido, sabiendo que no era la cantidad, ¿ya? Eso es corrupción. Y entonces, claro, cuando el administrador del contrato, que estaba en un curso conmigo, yo le dije, tú tienes que hacer que eso se subsane, porque tú sabes que ahí hubo un error, ¿ves? Y si tú permites que esto pase, y si tú permites que esto de aquí, ¿sí?, se dé paso a ese pago, pues entonces tú estás en la cadena de responsabilidades. ¿De quién? De la Contraloría. Será una ruleta para él de suerte, en donde la Contraloría selecciona el proceso y lo auditen. En relación a las sanciones para los servidores públicos, las sanciones las hace la Contraloría General del Estado. Es decir, que la máxima autoridad deberá denunciar con pruebas, obviamente, con todos los elementos que haya encontrado, para que la Contraloría audite o investigue el tema y que obviamente sancione a los responsables. ¿Ves? Ese es el camino, ¿ya? No es que la misma institución pues hará alguna sanción, ¿no?, en ese sentido. Y tal vez podríamos ver si es que es muy evidente, tal vez buscar en la LOCEP algún tipo de sanción en el cual haya incurrido, ¿no? En alguna mala práctica, en alguna situación, pues. Pero obviamente tendrá que ser por un procedimiento que usted tenga la certeza de que lo va a poder sustentar, ¿no?, y la salida de ese funcionario. Pero por lo general pasará a la Contraloría, ¿no? Porque la Contraloría es la que, sobre todo si causa perjuicio, y ese es el tema, es que causa un perjuicio a la entidad. Entonces, Doctora, sí, le interrumpo ahí en dígame. algo que quizás no fue muy clara. Sí, pero claro, en algún artículo de la ley, yo recuerdo que hace algunos años yo vi el artículo, pero le cuento que he estado averiguando, en algún artículo de la ley o alguna normativa me indica desde el cuánto % de una rebaja, de una oferta, yo ya puedo estar preveyendo o calificando de que hay un sobreprecio. No recuerdo si eran las consultorías exactamente que me indicaba que si se bajaban más del 35%. No recuerdo bien, pero siempre he estado con esa duda. No sé, usted es más conocedora de esto. Si me puede indicar que existe alguna normativa o al cuánto % de rebaja de una oferta yo puedo prever que hay un sobreprecio. No, es que fíjate en una cosa. Por ejemplo, yo tuve un caso de un proveedor que sacamos a concurso, ¿verdad? Sacamos a concurso sobre temas de unos dispositivos de seguridad de vehículos, de rastreo, perdón, de vehículos. Entonces, obviamente teníamos contratado una empresa, pero todos estos sistemas de dispositivos de rastreo pues tienen tecnologías diferenciadas y por eso les decía yo, hay que saber
qué tipo de procedimiento es el que tenemos que hacer. Entonces lo sacaron por subasta inversa, ¿ves? Y dijeron, no, esto es normalizadísimo, no hay ningún tipo de confusión, no tenemos todo claro cómo se maneja y todo lo demás. Pero resulta ser que, obviamente, el proveedor que estaba con nosotros, proveyéndonos del servicio y que teníamos que volver a contratar, ¿verdad? Participó. Y claro, yo, como aquí dice, ¿no? Es por las variables y condiciones de la contratación, ¿verdad? Entonces, él podía participar, sí, porque prestaba el servicio y de hecho tenía digamos, su contrato bien hecho y estaba satisfacción, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que para que los otros proveedores puedan participar, tenía que cambiar los dispositivos, o sea, sacar estos dispositivos, ¿verdad? E instalar otros. Entonces, obviamente, todos los demás me ofertaban instalación, ¿sí? Menos él, porque claro, yo ya los tenía instalados, entonces ese costo representaba un costo importante porque era una flota de vehículos más o menos importante, y entonces se bajó el 40%. Entonces cuando vinieron a mí, yo le dije, ¿cómo se va a haber bajado el 40%? Esto no puede ser. Muy bien, explíqueme. Me explicaron y todo lo demás. ¿Ya? Y entonces, claro, ahí me di cuenta y dije, este no era el procedimiento de contratación adecuado, ¿ya? Que debía haberse hecho, ¿ya? El tema era porque yo tenía que dejar participar al resto y no podía siempre darle a él, porque, por ejemplo, podía ser un régimen especial por tecnología adquirida, ¿sí? Porque no tengo que invertir en esa tecnología, ¿ves? Tal vez si cambia la tecnología yo hubiera podido sacar a otro tipo de tecnología, pero mientras lo tenía y estaba en vigencia, tal vez era más conveniente, costo-beneficio, mantenerla y tal vez irme a un régimen especial en donde que por adquisición de tecnología yo podía contratar con el mismo proveedor, ¿ves? Entonces, pero son esas reglas que uno tiene que evaluar en el momento en el que se hace precisamente la fase preparatoria. Pero claro, como pensamos que los procedimientos son iguales, entonces decimos, ay, sistema de rastreo, es lo mismo que toda la vida, saque el mismo. No, nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Qué condiciones son las que tenemos y qué condiciones de mercado son las que existen? ¿Sí? Porque no es que ya sabemos que necesitamos esto, ya sabemos, como por ejemplo, Magdalena, y disculparás que cite tu caso, ¿no? Pero por ejemplo, tú me llamaste por un proceso de seguridad. Entonces pensamos que la seguridad es normal, ¿no? O sea, necesito 10 puestos, o quizás ya no necesito 10, pero necesito 9, pero la salida de uno hace la diferencia de ese procedimiento. Es lo que quiero que comprendan. Cada procedimiento tiene su vida propia y tiene sus condiciones propias, que tienen que ser evaluadas en el contexto de lo que yo quiero, qué quiero, cuándo lo quiero, para qué lo quiero, por qué lo quiero. ¿Ya? Entonces, si yo no conozco esas respuestas, no voy a tener una contratación exitosa porque pienso que es llenar formularios. ¿Ves? Una vez yo dije en un curso, alguien tiene que hacer un curso en donde me diga para qué está puesto cada condición en los pliegos. ¿Sí? Porque tengo que entenderla, porque no es llenar un formulario. Es lo mismo que pasa con el contrato. Y los abogados llenan los contratos, llenan los puntos suspensivos. No, señor, el contrato tiene una actuación lógica, ¿sí? En relación a lo que se está contratando, al tipo de contratación. Entonces hay abogados que firman las condiciones particulares y las condiciones generales, y entonces solamente llenan con los datos y nada más. Yo hago los contratos a medida de la contratación. Entonces tú vas a ver que hay contratos muy diferentes, y entonces en el momento en el que tenemos que resolver, ¿sí? Solamente tenemos condiciones generales, y entonces dice, pero es que en el pliego hay una inconsistencia, pero es que en los TDRs hay una inconsistencia, y entonces no saben armar, y es que la oferta dice otra cosa, ¿sí? Y es que en las preguntas y respuestas están otras cosas, ¿ves? Y entonces no armaste el contrato como se tuvo que haber armado, ¿verdad? Con las condiciones finales
bien claras. Entonces, si yo armo un contrato con las cláusulas que necesita el contrato, eso es falso de que el contrato no se puede modificar, ¿ah? Y eso no es así. El contrato dice se tiene que ajustar a las condiciones que la entidad necesita contratar. ¿Y dónde está eso? Está en el pliego, está en mis TDRs, está en mi fase preparatoria, en mi fase precontractual. Y se consolida finalmente con la oferta, ¿verdad? También en estos documentos. Y por eso es que la norma dice, a ver, de una vez me voy a curar en sano, ¿sí? Y voy a decir todos los documentos precontractuales, por eso es necesario saber qué debe contener un expediente, que me lo dice la norma y que lo vamos a ver aquí. ¿Y qué debe contener? ¿Qué debe tener? Precisamente para saber qué es lo que forma parte de la contratación. Que yo pueda encontrar una respuesta. Si no la encuentro es porque usted hizo mal, porque usted no se puso en todas las condiciones que quería, ¿sí? En las condiciones que quería, ¿ya? Entonces yo al menos hago un ejercicio con todos los técnicos, ¿no? Vienen a mí en la fase preparatoria y me enseñan los TDRs y obviamente cómo redactan el memorándum de necesidad a la máxima autoridad, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, y dime tú, ¿para qué función cumple esta característica? ¿Ya? ¿Por qué lo quieres en verde y no en azul? ¿Ya? Ah, no, es que nuestra institución como tiene, tiene la decoración, las computadoras tienen que ser verdes. Ok, entonces, ya, es verde. Ok, pero justifico cada característica que yo necesito. ¿Por qué lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Sí? Eso es en lo que yo tengo que pensar. Eso es lo que me dice la norma. A ver, póngase a pensar, ¿sí? En todo lo que usted realmente necesita para que esto funcione, ¿sí? Y busque si usted lo que debe de buscar es en precio o en calidad, ¿sí? Y pongo esta diferenciación porque, ojo, es lo que diferencia, es decir, me dice, a veces pesa más el precio en determinados procedimientos y a veces pesan más las condiciones de calidad. ¿Ya? ¿Por qué? Por las reglas que me dan los pliegos, tanto en las condiciones generales como en las condiciones particulares. ¿Sí? Es un conjunto de normativas, o sea, está diseñado de tal forma que me permita a mí, ¿sí? Ojo que las dos tienen que concurrir en todos los procedimientos, no digo que son excluyentes la una de la otra, cuidado. Son concurrentes, pero unas pesan más que las otras al momento en el que yo estoy diseñando mi fase preparatoria, ¿sí? Mi fase preparatoria. Es decir, puede ser que yo pueda escoger, ¿verdad? A excepción de catálogo y de subasta, pero en todos los demás que tienen montos, ¿verdad? No necesariamente será, bueno, fíjense ustedes que en el caso de subasta inversa electrónica, si el que gana, digamos, la subasta, la puja, ¿verdad? Si en la puja hay una pymes que ofertó inclusive un poquito más arriba de la primera oferta digamos, del primer valor hacia la baja, esta la gana, pero porque la ley le dice que le tengo que dar a la pyme, ya, a la pequeña empresa, porque se lo tengo que dar. Y entonces ahí sale del juego el primero, y si él está en el segundo o en tercer rango, él tiene que ser el ganador, ¿ya? Entonces, bien, ya me dicen que estamos cerca de terminar. Vamos a ver a partir de las 3 de la tarde los siguientes diapositivas y hablar pues de los trabajos y demás. Entonces nos vemos en la tarde. Piensen y reflexionen un poco todo lo que hemos hablado el día de hoy y iniciamos a partir de las 3. Nos vemos.
Yanela, ¿estás por ahí? Hasta luego, doctora. Nos vemos luego. En el mismo correo que les envié tienen el enlace que es para la sesión de las 3 de la tarde y posterior a esa la sesión de mañana, por si acaso, para que lo tengan presente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, pasen bien. Hasta luego. Gracias. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego.